Job capítulo 42, versículo 10. Léalo conmigo. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Dice la Biblia, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, dice la Biblia. En la vida de Job hubo un rompimiento, hermanos. Job había tenido por varios meses, había tenido un ataque tan terrible a su vida. La Biblia nos enseña que Job había perdido todo lo que él tenía. Había perdido sus posesiones, había perdido sus animales y había tenido un golpe tan duro que había perdido a sus hijos. Lo único que le quedaba era su esposa. Entonces Job enfermó, cayó con una sarna maligna, dice la Biblia. Yo creo que era un tipo de cáncer en la piel y se rascaba con un tiesto. Entonces durante varios meses en la vida de Job hubo una temporada muy difícil en su vida. Sus amigos, Temás, Eliú, varios de sus amigos se acercaron a Job a visitarlo en ese tiempo y ellos venían con interrogantes. Job, quizás tú pecaste, hiciste algo equivocado, y comenzaron a juzgar a Job. Y si usted lee, dice que Job mantuvo su integridad. Job era un hombre realmente un hombre de Dios, hermanos, pero estaba él sufriendo muchos ataques. Y Job necesitaba encontrar en su vida un rompimiento de esos ataques que venían en contra de su vida. Bendito Dios, la Biblia nos enseña que llegó un tiempo de rompimiento a la vida de Job. Yo no sé cuántos de ustedes se pueden identificar en cierto punto porque podrán decir, pastor, pues yo me identifico con Job porque he tenido ciertas dificultades, he atravesado una temporada muy difícil en mi vida, las cosas no han salido como yo realmente quisiera, quiero avanzar, pero en vez de caminar siento que las cosas no funcionan, los negocios se estancan, las dificultades no paran de venir, porque en la vida de Job era una tras de otra, hermanos. Pero Dios, que es justo, llevó a Job a un punto en donde hubo de un día para otro un rompimiento. Amén. Bien dice la Biblia, esta leve tribulación momentánea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las dificultades que nosotros atravesamos tenemos que entender que no son para siempre. Aún en la Biblia dice que el Señor reposó de todo el trabajo que había hecho, hermanos. Y yo vengo a decirte, hermano, que es cierto, habrán momentos difíciles, habrá momentos de angustia, habrá momentos de aflicción, pero no serán eternos. Dios se va a encargar, hermano, de darte a ti reposo. Dios se va a encargar de darte a ti descanso. Dios se va a encargar también de secar tus lágrimas y de traer a tu vida regocijo, hermanos, porque Dios así es, nos va a sacar adelante. Para todo hay un tiempo en esta vida, dice la Escritura. Entonces, qué lindo cuando nosotros vemos a Dios traer rompimientos, ¿verdad? Para nosotros este año 2017, y déjeme decirle, Dios a mí me estuvo inquietando desde el año pasado de lo que iba a pasar este año. Y yo creo que este va a ser un año de rompimientos, momentos en donde Dios de un día para otro, Dios se va a encargar que aquella aflicción en tu vida, en tu corazón, hermanos, de repente se termine, ese Goliat sea vencido y esa adversidad, hermano, quede en el pasado. En el nombre de Jesús. El número 17 en la Biblia tiene un significado, que significa victoria. No lo puse total, el total en mi Facebook, pero habla sobre victoria sobre el enemigo. Eso significa el 17 y también significa una victoria. Ese número 17 está asociado a victorias y usted puede leer en la Biblia
cómo el número 17 estaba asociado con muchas victorias y con nuevas temporadas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que proféticamente este año nosotros vamos a ver, vamos a vivir, vamos a experimentar. Hermano, yo no sé si usted lo cree, pero déjeme decirle que ese es mi rema para este 2017, hermano, que es un año de rompimientos, es un año de nuevos ciclos en nuestra vida, y son ciclos de victoria, son ciclos de bendición, son ciclos de sanidad para nosotros, de gozo, de alegría, de restitución para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Mire, Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. El Señor quitó la aflicción de él, esa angustia que él llevaba, esa lucha que él estaba viviendo en contra del enemigo, hermanos. Llegó el momento en donde Dios quitó la aflicción. Pero hubo algo en la vida de Job. Y es que el corazón de Job, mis hermanos, no se había hecho un corazón amargado contra sus amigos. Si usted lee los versículos anteriores, Dios empezó a hablar con los amigos de Job. Y Dios les dijo a ellos: vayan y pídanle a Job que ore por ustedes, porque ustedes no se han portado rectamente conmigo, y los voy a tratar afrentosamente. Mire qué tremendo Dios hablando con ellos. Y ellos llegaron a Job: Job, tenías toda la razón, ¿verdad? Estábamos mal, ora por nosotros. Aquí está el detalle. ¿Qué hubiera pasado si Job se hubiera llenado de odio, de amargura y de resentimiento en contra de sus amigos? Y cuando ellos hubieran venido a decirle: Job, perdóname, y él les hubiera dicho: no, yo con usted ni verlos quiero. ¿Qué cree usted que hubiera pasado en la vida de Job? Job no hubiera encontrado un rompimiento. El rompimiento en la vida de Job vino cuando él, hermanos, cuando él evidenció que su corazón no estaba lleno de odio, de rencor en contra de sus amigos. Y Dios, cuando vio la actitud correcta en el corazón de Job, Dios dijo: es el momento de tu rompimiento. Amén. O sea, es como que cuando José fue vendido, usted sabe que José fue vendido por sus propios hermanos. Y llegó un momento en donde Dios levantó a José. Y la Biblia dice que José llegó a ser el gobernador de Egipto, tenía anillo en el dedo. José era el que tenía la autoridad en el reino después de Faraón. Pero ¿qué hubiera pasado si cuando José se presentó, sus hermanos se presentaron frente a José, él hubiera dicho: me recuerdo cuando vos me vendiste, me recuerdo cuando ustedes me envidiaban y me hacían la vida imposible? ¿Qué hubiera pasado si José hubiera permitido que el rencor y la amargura llenaran su corazón, y él, en vez de entender que para un bien Dios había permitido todo eso, él hubiera dicho: en mi momento de venganza? Ahí se hubiera terminado el reinado de José. Dios quiere traer rompimientos a nuestra vida, pero nosotros debemos de tener las actitudes correctas. Las actitudes correctas. Y este año 2017 nosotros tenemos que asegurarnos que nuestro corazón sea el corazón correcto. Nosotros queremos que Dios traiga rompimientos a nuestra vida, claro que sí, pero muchas veces no tenemos el corazón, no tenemos la actitud correcta, y queremos que Dios se manifieste en nosotros, pero en nosotros hay odio, hay rencor, hay falta de perdón en contra de otras personas, hay chisme, hay crítica. Y déjeme decirle: ¿cómo va a traer Dios un rompimiento a mi vida con todas esas actitudes? ¿Aló? Ah, no, pero el hermanito chulo, quiero ver tu gloria, Señor. No, pero de eso no hay aquí, ¿verdad? Yo estoy predicando porque como lo van a ver en la tele otros. Miren qué tremendo de lo que le estoy hablando, hermanos. Queremos rompimientos, pero tenemos nosotros también que ver y examinar nuestro corazón.
Precisamente hoy estábamos desayunando con unos hermanos y me decía uno de ellos: pastor, yo me recuerdo un día que tú contaste una historia, y es cierto, fíjese que yo estaba en la adoración antes de predicar en un servicio hace unos años atrás, y yo estaba ahí adorando con mis manos levantadas, adorando, y escucho la voz del Señor que me dice: ¿sabes por qué no bendigo a muchos hermanos? Me dijo. Y Dios me dijo: porque con la misma boca que me piden, hablan mal de su hermano, me dijo el Señor. Fíjese, qué tremendo. Y le estoy hablando algo que yo ni siquiera estaba preguntando, yo estaba adorando y escuché clarito al Señor hablarme en la primera fila antes de subir a predicar. ¿Sabes por qué no bendigo a muchos hermanos? Porque con la misma boca que me piden, con esa misma boca hablan mal de su hermano, me dijo. Dios mío, dije, qué tremendo está esto. Nosotros a veces queremos rompimientos. Nosotros a veces queremos que Dios haga cosas grandes y se manifieste con poder, pero en realidad no hemos examinado nuestro corazón si está correcto delante de Dios. El rompimiento en la vida de Job vino cuando él oró por aquellos que lo habían llegado a señalar y a juzgar a él. Gracias por su entusiasmo. En el libro de Mateo capítulo 5 y versículo 43. Mateo capítulo 5, versículo 43. Antes de que lo lea, yo quiero que mire a la persona que está a la par suya o que vino con usted, y yo quiero hacerle una pregunta. Mírelo a los ojos a esa persona que lo acompañó, o el que le dio jalón, o el que lo trajo a la iglesia, y yo quiero que lo vea a los ojos, y le quiero hacer la pregunta: ¿Usted ama a esa persona que está ahí a la par suya? Así como un amigo, como un hermano, una persona que ha sido fiel con usted. ¿Cuántos? Amén. ¿Se ha portado bien esa persona con usted? Ah, no, dicen ahí algunos. Va, ahora yo le quiero hacer una pregunta. Mire acá al frente. ¿Qué tal si yo le pongo ahí a su peor enemigo? Y yo le digo: míralo a los ojos. Y yo te digo: ¿lo amas? Mire qué silencio, hasta una mosca se puede escuchar que vuela por ahí. Bien nos puse en qué pensar, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús en Mateo 5:43? Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo. ¿Cuántos aman al que está a la par suya? Y aborrecerás a tus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Pues sí, dígame usted: yo amo al que me ama, pero al que me aborrece, de lejitos lo quiero ver. Pero mire lo que Jesús nos dice en el verso 44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Segundo, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, dice la Biblia. Ahí está seria la cosa, ¿verdad? ¿Cuántos queremos un rompimiento en nuestra vida? Esas son las actitudes que tenemos que nosotros mantener como hijos de Dios y como cristianos, mis queridos hermanos. En el versículo 45 nos dice el Señor: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Verso 46: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y nos dice el Señor Jesús: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, nos dice el Señor. Mire cómo estamos terminando esta serie de los rompimientos, de, hermanos, de ese tiempo de Dios para nosotros, tiempo de conquistar, tiempo de retomar, hermanos, en donde nosotros vamos a ver cómo somos restituidos. Mire cómo vamos a experimentar este tipo, teniendo las actitudes correctas en nuestro corazón. Tenemos que asegurarnos que nuestros corazones estén correctos. Yo entiendo que hay personas que son difíciles de soportar, pero no permitas que tu corazón se llene de odio en contra de otras personas. Yo entiendo que hay personas que te han maldecido, pero eso no significa que tú tienes que responder de la misma manera. Mi querido hermano, estas actitudes correctas, mire, cuando Job oró por sus amigos, ese fue el momento que trajo el rompimiento en su vida. Y a veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, queremos salir adelante, queremos que Dios nos resuelva la situación, pero nosotros no tenemos el corazón para ayudar también a otros con la misma actitud que Dios lo quiere hacer en nosotros. Jesús nos lleva a caminar y dar un paso más allá todavía. Que no nos quedemos así. Cuando Jesús nos pide que oremos por los que os ultrajan y os persiguen, así dice, oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¿Sabe por qué Jesús nos pide que oremos por las personas que te han hecho daño, que te han criticado, que te han señalado? ¿Sabes por qué? Porque eso va a traer una protección a tu propio corazón. Cuando tú aprendes a bendecir a otros. Queremos rompimientos en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que aprender a encontrar esos rompimientos. Es bueno ayunar. Ayunar es bueno. El ayuno trae rompimientos a nuestra vida. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos: este género no sale sino con ayuno y oración. Es bueno ayunar. ¿Por qué? Porque hay momentos en nuestros momentos de intimidad y de oración en donde sentimos cómo Dios se manifiesta y trae rompimientos a nuestra vida. Es bueno ayunar. Es bueno amar. Es bueno bendecir. ¿Por qué? Porque eso trae rompimientos a nuestra vida, a cada uno de nosotros, hermanos. Otro de los rompimientos poderosos. ¿Cuántos se recuerdan la historia de la viuda de Sarepta? Era una mujer, hermanos, que ya solo tenía un poco de harina en su tinaja y un poco de aceite. Y la Biblia dice que tenía un hijo. Y llega el profeta enviado por el Señor, el profeta Elías. Y Dios le da la dirección: vete a la viuda de Sarepta. Vete a Sarepta, yo he dado orden a una viuda que te sostenga. Y llega el profeta y le habla a esta viuda. Hermanos, ella estaba por morirse. La Biblia dice que esa historia usted la puede leer en Primera Reyes 17. Ella le dice: le dice el profeta, hazme una torta cocida. Y ella le dice: solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Y vamos a hacer la última torta con mi hijo y nos vamos a morir. Imagínense, ella estaba en una etapa de su vida en donde ahí tenía su última comida y luego se iba a morir. Tremendo, ¿verdad? Imagínense que cualquiera de nosotros esté en la última y lo único que tengamos. ¿Cuál es su comida preferida? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es su comida preferida? A ver, dígamelo. Pescado, caldo, carne. Razón. ¿Cuál es su última comida? Dígame. Tamal. ¿Tamal de qué? De tamal.
pollo, campero o pinulito. Mis queridos hermanos, imagínense que usted está por darse, usted sabe que el día siguiente usted se va a morir y ahí tiene su comida, su pescado, su carne, su tamal, su pollo, hermanos, y usted está ahí, bueno, si me voy a morir, al menos me voy a morir lleno, ¿verdad? Dándome el gusto de comer. Pero llega el profeta de Dios y le dice, las cosas van a cambiar, le dice el profeta. Pero dame tu última comida, le dice. Cualquiera diría, ve que vivo ¿verdad? Si quiere comer mi última comida y que yo me muera más rápido, ¿verdad? Pero viene el profeta y le dice, Jehová ha dicho así, y le da la palabra, el aceite y la harina no escasearán. Y le dice el profeta, hazme a mí primero, le dice. Mire qué tremendo. Cualquiera pudiera haber dicho, ve que ha aprovechado y de una viuda todavía. Si está galán el muchacho, que trabaje, ¿verdad? Cualquiera pudiera decir eso. Pero mire la acción de fe. Esta mujer hizo, como le dijo el profeta, su última comida y tuvo fe la señora y se la dio al profeta y comenzó el milagro. Mire, el rompimiento de esta mujer vino cuando en su peor etapa ella ofrendó. Eso está buena, ¿verdad? Trajo un rompimiento en su vida. Su última comida se la ofrendó al profeta y esa acción trajo un rompimiento en las cosas que ella tenía, en el aceite y en la harina. Dios quiere traer rompimientos. Este año 2017 es un año de rompimientos. Yo estoy creyendo, créanmelo, estoy creyendo, hermanos, estoy declarando, estoy confiando en el nombre de Jesús, hablándolo, hermanos, en donde esté, donde vayas, le digo, Señor, yo creo lo que dice tu palabra y veremos tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Pero tenemos que tener acciones, tenemos nosotros que tener actitudes. Tenemos que tener nosotros pasos de fe. Tenemos que tener nuestro corazón sano, correcto, delante de Dios, hermanos, que también son un requisito para los rompimientos en nuestra vida. Dios quiere hacerlo. Cosas grandes y extraordinarias, hermanos. En el libro de Colosenses capítulo 2, voy a pedir si pueden, gracias. Colosenses capítulo 2 y versículo 13. Mire esto, qué tremendo, mis queridos hermanos. Voy a pedir si un servidor me puede traer una cartulina que yo dejé allá en la tienda. Mire que por estar comiendo dejé mi cartulina. Ahí, ya. Gracias vos. ¿Podés extenderla, por favor? Venía con tantas cosas en mi mente que se me olvidó ponerle lo que tenía que ponerle. Está en blanco la cartulina, ¿verdad? Le voy a pedir que use su imaginación. Ayúdale, Gerardo, porfa. Ya que estás aquí, venite, ayúdame, gracias. Para que se vea bien extendida. ¿No tienen ahí un lapicero ustedes? No, ¿verdad? Muy bien, vamos a usar nuestra imaginación. Todo no se va a ver, ¿verdad? Un rotulador tendría que ser. Pero mire lo que hizo Jesús. Esa acta, acérquense aquí a la par mía. Esa acta, si usted lee, gracias. Vamos a poner aquí, vamos a poner ahí, ayúdenme ustedes, pongan pecado, pongan enfermedad, así grande, ¿verdad? Pecado, muy bien. ¿Cuánto logran verlo?
enfermedad, pobreza, porque todas esas eran las maldiciones de la ley. También hasta la deuda, imagínense, la deuda era una maldición de la ley. Trata de poner todo lo que sea malo en nuestra contra. Ahí trata de pecado, enfermedad, la pobreza, depresión, tristeza, soledad. Lea conmigo mientras hermano Gerardo ahí escribe. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y luego dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, dice la Biblia. Escuche lo que dice la Escritura, que nos era contraria, y dice: quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice la Biblia. Mire, hermano, gracias. Muy bien, muy bien. Había una acta que nos señalaba a nosotros, los hijos de Dios, que era contraria. Había un decreto que decía que nosotros éramos pecadores, que éramos indignos, que éramos inmerecedores. Había una acta, había un decreto allí que a cada uno de nosotros, los seres humanos, hermanos, nos condenaba. Y cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, cuando Jesús estaba allí, la Biblia dice que Él llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades en su cuerpo, dice la Biblia. La Biblia nos enseña que hubo un momento en donde Jesús, hermanos, clamó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, algunos eruditos creen que en ese momento el Señor cargó el peso del pecado en el cuerpo de Jesús. Hermanos, fue en ese momento literal cuando Él estaba en la cruz llevando nuestros pecados, y hubo por un momento una separación. ¿Por qué? Porque el justo cargó los pecados de todos nosotros, hermanos. Y en ese momento Jesús se sintió solo, se sintió desamparado, porque estaba llevando el pecado de todos nosotros. Y esa acta que nos era contraria, que decía que tú y yo somos pecadores, que vamos a vivir en enfermedad, que vamos a vivir en pobreza, que vamos a estar en deuda, que vamos a tener ira, rencor, tristeza, soledad, hermanos, y cuántas cosas usted pueda anotarle allí que nos eran contrarios. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario y llevó el pecado de todos nosotros, dice la Escritura que Él anuló esta acta que nos era contraria. Jesús dio su vida. ¿Para qué? Para perdonarnos, para limpiarnos a nosotros de toda maldad. Y Jesús vino y dijo: esto ya no vale. Ustedes ya no van a vivir en el pecado, en la enfermedad, en la pobreza, en la depresión. Jesús vino y canceló esa acta. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que en Cristo Jesús hay un rompimiento para nosotros. Y este año 2017 tenemos que apropiarnos de lo que Él hizo. Anuló el acta y la clavó en la cruz. Y luego la Biblia dice que Jesús, Jesús manifestó la señal de Jonás.
Como estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, dice la Biblia, el Hijo del Hombre iba a estar en el corazón de la tierra, dice la Biblia. Y es por eso que se cree que el infierno está en el centro de la tierra, por ese texto que dice ahí: como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo esté en el corazón de la tierra 3 días, dice la Biblia. Entonces Jesús, en el momento que Él entregó su vida y Jesús dijo: consumado es, Jesús dijo: lo hice, di mi vida. En ese momento que Él entregó el Espíritu, Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. En el libro de Efesios capítulo 4 dice eso de que subió a lo alto, porque descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Jesús descendió a los infiernos, mis queridos hermanos. Jesús, después de haber dado su vida y su cuerpo estaba en esa tumba, Él en su cuerpo espiritual descendió a las partes más bajas de la tierra a presentarse junto a Satanás, junto a los demonios y todos esos principados y potestades. Y el mismo Satanás, Jesús les quitó la autoridad y anuló esa acta de decretos, y Jesús resucitó y venció a la muerte, mis queridos hermanos. Jesús trajo un rompimiento para cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús despojó a los principados y potestades. Jesús los fue a despojar de su autoridad. Por eso es que Él nos la dio a nosotros, la iglesia. Nosotros, la iglesia, tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Y es tiempo que nosotros nos levantemos, es tiempo que nosotros decretemos, es tiempo que nosotros declaremos, hermanos, que este año 2017, hermanos, nos apropiamos de un rompimiento para nuestra vida, para nuestra familia. Declaramos que hay salvación para nuestro hogar, declaramos que hay bendición para nuestro corazón, para nuestra alma. Juan dice que tengas salud así como prospera tu alma. Hermanos, debemos de creer que nosotros estamos entrando a un nuevo tiempo. Hermanos, en el nombre de Jesús, este año 2017 Dios nos da palabra, que creamos, que tengamos fe. Hermanos, Jesús pagó el precio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Dio su vida para salvarnos, para perdonarnos, para liberarnos de toda opresión del enemigo. En el nombre de Jesús, Él es digno. Yo le invito a que se ponga de pie conmigo un momento. En el nombre de Jesús, nosotros tengamos fe, nosotros creamos, nosotros declaremos sobre nuestra vida que este año es mi rompimiento. Voy a caminar en libertad, voy a caminar en victoria, voy a caminar en gozo y alegría. Voy a ver la gloria de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia. Voy a ver la gloria de Dios en mi iglesia. Voy a ver la gloria de Dios en mi célula. Voy a ver la gloria donde esté y a donde vaya. Vamos a accesar a esa libertad que Jesús compró para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Esos demonios, esos espíritus de condenación, esa obra del enemigo que se ha levantado en tu contra, hermanos, tenemos que tener fe que el Señor nos da la victoria y que en Él hay un rompimiento poderoso. En el nombre de Jesús. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo,
como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.